Muy buenas noches. El tema sobre el cual les vamos a hablar en este video es sobre el Gran Imperio Inca. Los incas fueron los dirigentes del imperio americano más grande. Su organización social fue tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos a unirse a su imperio, a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Llamaban a su estado Tahuantinsuyo, el cual se dividía en 4 partes, que eran Chichansuyo, Antisuyo, Continsuyo y Collasuyo. El imperio inca era un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados, que comprendía una larga banda desértica en la costa, entrecortada por ricos valles irrigados, las altas cumbres, los profundos valles fértiles de los Andes y las cumbres montañosas de la selva tropical del este. Los incas habían entablado una gran guerra con los chancas y finalmente los derrotaron en una gran victoria en 1430. Esto marcó el comienzo de una gran expansión militar. El imperio inca tuvo alrededor de 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, territorios como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El imperio incaico conquistó e incorporó la mayoría de las culturas en el área que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. La capital del imperio se llamaba Cusco y su gobernante era llamado Inca, el cual se consideraba descendiente de Inti, dios del sol. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. La jerarquía de mando de Tahuantinsuyo era muy rígida y vertical, pues el denominado Sapa Inca era quien tomaba las decisiones, secundado por los 4 Suyuyoc, Apu, jefes de cada uno de los 4 suyos que residían en la capital. Otros consejeros asesoraban al Sapa Inca en materia judicial, militar o religiosa, además de un grupo de funcionarios que en su calidad de veedores generales del Incario se desplazaban por todo el imperio informando al Sapa Inca de cuanto sucedía. El Sapa Inca gozaba de todas las comodidades imaginables y su figura era respetada y venerada por todos. Entre sus privilegios también estaba el de poder elegir a sus mujeres entre las escogidas para tales fines. Cada suyo estaba dividido en provincias o humanis, cuyos límites coincidían a menudo con las fronteras étnico-políticas preicaicas y eran encabezados por los apo o jefes. Los humanis se descomponían a su vez en sectores o sayas, al frente de los cuales estaban los tótricos o gobernadores. Por último, los sayas se constituían a partir de un número variable de ayllus, el núcleo social básico andino al cual nos referiremos más adelante, donde la autoridad era ejercida por los curacas o caciques. En la administración de Tahuantinsuyo hay que destacar el funcionamiento de los principios básicos, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad de una existencia anterior al dominio inca era un mecanismo que operaba al interior de las aldeas y comunidades, permitiendo la ayuda mutua, la cooperación y la regulación de los intercambios. Así, por ejemplo, las labores agrícolas eran ejecutadas por todos los miembros de un ayllu, en virtud de los lazos de reciprocidad vigentes, y el producto de trabajo era repartido también entre todos. El dominio inca modificó en parte esta situación al exigir a las comunidades la entrega de cierta cantidad de su producción agrícola, textil, metalúrgica, al imperio y a los almacenes de Tahuantinsuyo. Sin embargo, los funcionarios incas abastecían a los ayllus con mercancías obtenidas de otras latitudes, a cambio de la producción local. Eso es lo que se llama redistribución, donde la figura del curaca cobraba una especial importancia al constituirse en intermediario entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. En cuanto a la estratificación social, el ámbito andino se presentaba como un mosaico de diversos caciques y curacas agrupados bajo la hegemonía de jefes de mayor rango. Bajo el dominio incaico este esquema varió, ya que los jefes principales aceptaron la preeminencia del Sapa Inca. Reconocieron el nuevo ordenamiento estatal, este grupo de señores regionales a los que se agregaban los mayores funcionarios del imperio, los sacerdotes, algunos mercaderes conformaban la élite de Tahuantinsuyo. Se distinguían de los demás por el uso de llamativos aros en las orejas, por lo cual recibieron el nombre de orejones cuando arribaron los españoles.
El pueblo, por su parte, estaba constituido por una serie de grupos que desempeñaban distintas funciones. Ahí ubicaban a los artesanos, los Hatun Runas, que eran la gran masa campesina, la Mi'kmaq, súbditos trasladados por los incas para colonizar las zonas conflictivas dentro del imperio, los pescadores y finalmente los llanas, quienes eran utilizados como servidores personales de la élite. El pueblo y la élite se vinculaban a través de los curacas locales y la burocracia estatal. El Ayllu era la unidad básica de toda organización social, cuyos miembros reconocían antepasados comunes aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada Ayllu, formado por aproximadamente 100 familias, encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus integrantes. Las familias tenían asimismo una porción de tierra, tupu, para satisfacer sus necesidades a partir del dominio incaico. Los Ayllus también debieron cultivar tierras para el sol, religión y para el Inca, Estado. La familia, formada por la pareja y sus hijos solteros, era, en síntesis, una unidad de producción y de consumo dentro de la cual se establecía la división del trabajo. Los incas no tuvieron escritura propiamente dicha. Su manera de escribir era el quipu, las cuales eran un conjunto de cuerdas, unas largas principales de las cuales colgaban otras más pequeñas. La combinación de nudos, tamaños y colores les servían para guardar la memoria de ciertos hechos. Quipu significa nudo, que se empleaba para los cálculos aritméticos. Los encargados de elaborar e interpretar los quipus se llamaban quipucamayos. Su conocimiento se transmitía oralmente. Su idioma se llamaba quechua, del cual aún usamos palabras como lancha, choclo, chancla, carpa, papa y puma. La religión del Estado estaba basada en la adoración al sol. Los emperadores incas eran considerados como descendientes del dios Sol y eran adorados como divinidades. El oro, símbolo del dios Sol, era muy explotado para el uso de los dirigentes y miembros de la élite, no como moneda de intercambio, sino principalmente con objetivos decorativos y rituales. La religión dominaba toda la estructura política, desde el Templo del Sol en el centro de Cusco. Se podían trazar líneas imaginarias en dirección a los lugares del culto de las diferentes clases sociales de la ciudad. Las prácticas religiosas consistían en consultas de oráculos, sacrificios como ofrenda, trances religiosos y confesiones públicas. El ciclo anual de fiestas religiosas estaba regulado por el calendario inca, extremadamente preciso, así como el año agrícola. La cultura inca se parecía mucho a algunas culturas de la Mesoamérica, tales como los aztecas y los mayas. Conforme al imperio inca fue creciendo, se hizo necesaria la creación de un ejército de oficiales profesionales que reemplazara al habitual, que estaba formado por campesinos guerreros. De esta forma, el ejército inca quedó conformado por batallones integrados por escuadras en las que había oficiales profesionales permanentes y hombres comunes, Hatun Runas, que eran llamados a las armas mediante lavas cuando era necesario. Cada batallón contaba con guerreros incas pertenecientes a una misma etnia que eran dirigidos por un curaca, el jefe del Ayllu, es decir, las comunidades familiares con un descendiente común en que se dividían los incas. Los guerreros incas de alto rango se elegían en la ceremonia del Huarachicuy, una celebración en la que hacían pruebas de velocidad, de resistencia al hambre y al sueño, de puntería y de lucha. La organización del ejército inca era la siguiente: honderos y arqueros al frente, detrás de ellos soldados con hachas y macanas para el cuerpo a cuerpo, después soldados con lanzas cortas arrojadizas y por último guerreros con lanzas largas que podían medir hasta 6 metros de longitud. En el imperio de los incas no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta debía servir al ejército. Era un ejército formidable. El derecho inca influyó en el derecho indiano y quedó rigiendo. Las leyes penales en el imperio incaico, como ha ocurrido generalmente en las sociedades primitivas, eran severas, y esto es más claro cuando el inca
o jefe del Estado, se consideraba un dios. Todos los delitos en el imperio, o casi todos, podrían decirse que eran de carácter público porque atentaban contra el Estado. La pena de muerte se imponía por diversos delitos: rebelión, el políticamente más grave, homicidio, quebrantamiento de normas de familia o administrativas, y actos menores como la holgazanería si se reincidía en ella. Al que mataba para robar, al que mataba a traición, al que mataba con hechizos, a la cónyuge adúltera, al que irrespetaba a sus señores, al corruptor de mujer virgen y al que juraba en falso. El código moral de los incas estuvo formado por normas que eran una especie de preceptos o mandatos que resultaban de la convivencia humana, y ello implicaba reglas y ética, y por supuesto una moral social. Se regían por un espíritu de cooperación y ayuda mutua. El trabajo colectivo y el desprecio por el dinero y la ganancia eran las normas principales de la economía incaica. Los códigos morales de los incas eran cumplidos estrictamente por todos los miembros de una manera justa, y su incumplimiento acarreaba castigos severos a los que no lo acataban, así fueran los miembros de la clase dirigente o militares. Los principios de las leyes incas eran la igualdad de las penas, la acción y la condena penal se extinguían con la muerte del procesado, la prohibición de la tortura como medio de prueba, la confesión como medio probatorio más importante, no hubo penas pecuniarias, no hubo instancias en los trámites procesales. La culpa y dolo se sancionaban igual, no había lugar a interpretaciones de la ley. Pena capital, pena de muerte. También existían otras leyes como por ejemplo la ley a favor de los pobres y los discapacitados. Eran alimentados por los depósitos públicos. La ley de los aposentos públicos. Alojamiento para extranjeros, peregrinos y caminantes era de manera gratuita. En este caso, todas las leyes conducían a la protección de la moral y velaban por el bienestar de los indígenas. Como conclusión, el imperio inca fue una monarquía absolutista y teocrática. Pese a este absolutismo, la mayoría de los incas gobernaron en beneficio popular, aplicando los principios de reciprocidad y redistribución, características principales de la sociedad inca.